Este caso fue expuesto en un foro en Reddit y en este podemos ver una fotografía que fue captada en una transmisión en vivo de televisión y esta ha dejado a los espectadores de Reddit debatiendo si han visto un fantasma de un niño o algo mucho más inquietante en ella. La fotografía fue publicada por la usuaria Larissa Lieber y muestra a la comentarista política y abogada Angela Rie durante una entrevista en vivo por Zoom, aparentemente sola, cuando un niño de aspecto fantasmal aparece asomándose por una puerta en el fondo. El aspecto pálido y la postura antinatural alimentaron rápidamente la especulación paranormal entre los comentaristas. Algunos espectadores insistieron en que parecía un niño fantasma. La persona que estaba viendo la entrevista mencionó en el post que tuvo que hacer una pausa y tomar una fotografía, y también menciona que no hay forma de que sea su hijo. Sin embargo, no todos están convencidos de que esto sea algo paranormal o sobrenatural. Después de que se encontró el material original y se publicó en el hilo, un espectador escribió que parece ser una persona que entró a la casa, algún intruso, y la mujer no se dio cuenta de que alguien estaba allí. Otros creyentes afirman que posiblemente sí sea la aparición de un fantasma que está adherido a esta casa. El aspecto es realmente extraño y aterrador. No se sabe a ciencia cierta qué es. Pero tú que ves esto, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. La siguiente fotografía también fue expuesta en un foro en Reddit. Y esta es realmente extraña y tiene a la comunidad algo sorprendida después de que se viera lo que parece ser un rostro fantasmal en la ventana de una casa victorina de un siglo de antigüedad. Según quien posteó la fotografía, su novia estaba limpiando esta casa, que pertenece a un residente de 100 años. La novia, que trabaja habitualmente en el inmueble, asegura que a menudo siente una extraña presencia en su interior. Y más extraño es que la anciana dueña de esto supuestamente le ha dicho que se comunica con los espíritus de la casa usando el tablero Ouija. Aunque algunos escépticos se apresuraron a sugerir que la anomalía era simplemente un reflejo de la cortina, el autor original no estuvo de acuerdo y escribió: "No imita el patrón ni la longitud de la cortina, de ninguna manera coincide". Al manejar la imagen, el rostro se hace aún más pronunciado, desmintiendo más esa teoría. Pero cuéntame tú en los comentarios qué es lo que ves. ¿Acaso estamos ante alguna presencia fantasmal o es algo más de la habitación? ¿Tú qué piensas? Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue expuesto en un foro en Reddit y este ha generado una ola de especulaciones inquietantes después de capturar lo que parece ser un par de ojos brillantes mirando desde la oscuridad de un jardín en Reino Unido. Según la persona que posteó el video, el incidente ocurrió tarde una noche, mientras se relajaban en la sala de estar, con el rabillo del ojo. Notaron algo inquietante: dos ojos brillantes que lo miraban directamente desde el otro lado del camino en la oscuridad. Menciona que sacó su teléfono y filmó mientras podía ver la cabeza inclinada de aquella cosa. Muchos comentaristas comenzaron a especular de que quizás haya sido un fantasma de ojos rojos o incluso un demonio, ya que uno de ellos señaló que los ojos estaban más separados que los de la mayoría de los animales pequeños y parecían demasiado altos del suelo para ser un zorro o un conejo, así que la teoría que pudiese ser un animal queda descartada. A pesar de que las opiniones están divididas en el foro, aún no hay alguna explicación lógica para lo ocurrido esa noche. La persona que posteó el video no ha vuelto a mencionar nada al respecto, por lo que se cree que no volvió a ver este extraño fenómeno.
Una inquietante fotografía fue compartida también en un foro en Reddit. Las fotografías que estamos por ver fueron tomadas por una expareja en una guardería en una zona rural de Victoria, Australia. Al principio, todo parece completamente normal. La primera imagen muestra a un grupo de niños haciendo fila para recibir el almuerzo. Sin embargo, esa es la segunda fotografía captada apenas un par de segundos después de la primera, la que revela algo profundamente escalofriante. A primera vista, no hay nada extraño, pero prestando un poco más de atención, justo detrás de la joven que está en el centro de la imagen, se puede ver una extraña figura gris y de aspecto pálido, de una forma infantil casi fantasmal que está justo detrás de esta chica. Entre más acercamos la imagen, más inquietante se hace la figura. Según la persona que posteó la fotografía, ni él ni su pareja estaban interesados en experiencias paranormales. Al ver esto, ambos se sintieron escépticos y la propia guardería decidió no compartir estas fotos en línea debido al inquietante descubrimiento. Pero entre los miles de comentaristas surgieron varios trabajadores de esta institución que decían que al irse los niños, lograban escuchar pasos y voces infantiles en las áreas escolares. Entonces, ¿qué es esto lo que vemos en la fotografía? ¿Acaso estamos ante una evidencia real de un fantasma o esto tiene alguna explicación lógica? ¿Tú qué piensas? Recientemente, el usuario de Instagram RealTVBarker compartió un clip de una cámara timbre, corto pero realmente escalofriante, que rápidamente circuló en las redes sociales haciéndose viral. Los espectadores y comentaristas quedaron realmente perturbados, particularmente por la espeluznante velocidad y facilidad con la que este individuo desconocido escaló la puerta. Lamentablemente se sabe muy poco más sobre el incidente. Sin historia de fondo, sin más contexto, solo este breve pero inquietante fragmento que circula en línea, que ha llamado mucho la atención de miles de espectadores por la apariencia y la agilidad de este individuo. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué harías si ves que tu alarma de seguridad se activa y al entrar ves por la cámara de seguridad a este sujeto? Se desconoce la fuente original de este clip, pero la persona que lo posteó asegura que una noche, estando jugando con su bebé en la sala, nota que él sale a la entrada de la casa y regresa totalmente aterrorizado. Al ver la cámara de vigilancia, nota que algo ocurrió. Y es que su bebé se asustó con algo. La cámara logró captar el momento justo cuando el niño ve una figura sombría y extraña muy cerca de la entrada de la casa. Los gritos de terror alarmaron a la madre, quien dice que su hijo le contó que vio a un monstruo. Posteriormente, fue a indagar las cámaras de seguridad y ve lo acontecido. Muchos comentaristas comenzaron a especular de que podría tratarse de una bruja o incluso un duende, pero ve el video nuevamente y dime qué es lo que piensas tú en la caja de comentarios. La siguiente grabación es de una cámara de seguridad. En esta podemos apreciar lo que aparentemente puede ser un fantasma. Presta atención. En la parte superior izquierda se puede ver una figura humanoide translúcida pasar a un costado de la pared y desaparecer repentinamente.
La persona que posteó el video menciona que a unas pocas cuadras de su casa hay un cementerio antiguo, por lo que muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular de que quizás se podría tratar de un ánima en pena. Pero cuéntame en los comentarios qué es lo que ves tú aquí. ¿Será acaso un fantasma o es un fallo de la cámara? El siguiente material fue expuesto por nuestro amigo Julio López. Él menciona que un seguidor le envió las siguientes fotografías que estamos por ver a continuación. Cabe aclarar que el usuario conocido como Kairos Artesanía trabaja en un cementerio en Guatemala y no tiene nada que ver con el mundo paranormal. Al contrario, él es artesano y se dedica a restaurar algunas cosas en los cementerios, pero lo siguiente es realmente escalofriante. Él se encontraba dentro del cementerio de noche, en la época de pandemia, y logró tomar varias fotografías escalofriantes, donde se puede ver el espíritu de lo que parece ser un niño. Podemos ver claramente cómo un niño pequeño está en el cementerio en medio de la oscuridad. Las fotos, aunque algo oscuras, se dejan ver claramente la silueta de este pequeño. El hombre asustado logra tomar estas fotografías que demuestran que en ese cementerio sí aparecen fantasmas o ánimas que están penando. Aunque para los expertos y creyentes de todo lo que tenga que ver con lo paranormal, aseguran que esto es imposible, de que los fantasmas de niños no existen o no deberían de existir, que quizás se trate de un demonio o entidad maligna que se está haciendo pasar por una criatura inofensiva. Pero, como te digo siempre, tú eres el juez de todos estos casos en la caja de los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El siguiente caso fue expuesto en la cuenta de TikTok de Ellie Moore. Ella una noche se decidió adentrarse a las reconocidas catacumbas de Chapultepec. Estas catacumbas quedan debajo del bosque más emblemático de la Ciudad de México y se dice que en estos túneles o bóvedas han servido para bases militares e incluso se han visto indicios de rituales ocultistas y muchas cosas más atroces. Por lo que ella tomó la decisión de bajar a ir a investigar para sacar contenido único para sus seguidores, sin imaginarse que viviría un momento realmente escalofriante. Para este punto te pido que te coloques audífonos, apagues las luces de tu habitación y te agarres de tu asiento. Atento. Bueno, yo creo que si vinieron a hacer o a dejar esta hueva es porque la jugaron. Yo no quiero jugar, pero voy a hacer una pregunta. ¿Se encuentra alguien aquí? ¿Me puedes dar una señal moviendo un hueso? ¿Se encuentra alguien aquí? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien aquí? Antes que nada quiero pedir permiso de entrar a este lugar. No vengo a hacer daño, no vengo a hacer ningún tipo de trabajo, brujería o algo. Solo vengo a explorar. ¿Escucharon? ¿Hay alguien aquí? Aquí. Ay, aquí no hay nadie. No puede ser. No hay nada. Oh, esto es un trabajo. Vean esta cosa. No manches, ¿cómo van a venir a hacer esto? ¿Qué es esto? Flores. Huele raro. Ay, Diosito. No, yo creo que algo estaba mal puesto, algo por el estilo. Pero aquí hay un cráneo. Aquí hay cosas. Vean. Una cruz. No me gusta tocar nada porque siento que te metes en problemas. Pero estas son hojas quemadas. Se escuchan las moscas y un cráneo al lado, no manches.
sea, no me da cosa verlos así, pero cuando estás aquí al ladito y sabes o piensas que no pasó nada, no sé. Aquí hay 2 teorías de que los huesos son de una civilización antigua o puede ser del Panteón Dolores que se encuentra aquí al lado. Vean esto. Este corte de este hueso. Esto lo debieron haber hecho alguien. O sea, y no creo que hayan dejado aquí esto. Este es un corte distinto, vean. Ay, no quiero tocar, pero... A ver. El aura del lugar es realmente escalofriante. Ellie se encontraba totalmente sola caminando entre miles de osamentas. Consiguió un tablero Ouija e incluso restos de lo que parecía ser indicios de que alguien estuvo realizando un trabajo de brujería. Pero esto sería solo el inicio, ya que lo más aterrador estaría por suceder. Que hay un panteón que se llama el Panteón de Dolores, que se encuentra aquí atrásito de este lugar. Bueno, atrásito aparentemente, pero en realidad está un poco retirado. No le encuentro lógica como para que hayan venido a dejar las cosas aquí y se haya hecho de esta manera, pues, esta cueva. Porque vean la cantidad de huesos, de restos que hay acá. No entiendo por qué está una corona, la verdad, o qué significado tenga o por qué la trajeron, pero hay veladoras que creo que eso significan como tipos rituales o algo, que durante el camino para llegar a estas cuevas puedes encontrar lápidas, restos de que pues hubo gente, a lo mejor sí como panteón, ¿no? Pero también encontré información donde dicen que estas catacumbas le pertenecieron a civilizaciones antiguas, entonces o son huesos muy muy antiguos o son pues restos de las personas que estuvieron en el panteón. La realidad es que son muchísimas. No sé qué decir, la verdad. Sí se siente como una vibra, pues de que hubo muchas personas o no sé cómo y por qué terminaron aquí. Miren, aparte, o sea, ¿quién rayos viene a poner un bote de miel con algo aquí? Ojalá, miren, formaron. Yo la verdad no pienso tocar ni un solo hueso y no porque me dé miedo o vaya a traer algo, sino porque pues es una contaminación, al fin y al cabo. Pero sí se siente como la poca respiración. Vean esto. Ay, huele feo. Lograste escucharlo, justo cuando Ellie estaba frente de estos huesos que parecían indicios de algún ritual maligno. Se comenzaron a escuchar distintas voces y susurros, lamentos y risas. Miren, aparte, o sea, ¿quién rayos viene a poner un bote de miel con algo aquí? Ojalá, miren, formaron. Yo la verdad no pienso tocar ni un solo hueso y no porque me dé miedo o vaya a traer algo, sino porque pues es una contaminación, al fin y al cabo. Pero sí se siente como la poca respiración. Esto. Ay, huele feo. Este registro es sin duda alguna algo inquietante, ya que Ellie se encontraba totalmente sola y encontró varios indicios de que algo maligno está en esas catacumbas. El tablero Ouija, indicios de brujería y que se hayan captado esos lamentos y susurros hacen creer a muchos espectadores que hay una presencia maligna, o peor aún, en este lugar habita el demonio. Habita el demonio. Pero cuéntame tú, ¿te atreverías a visitar este lugar totalmente solo e investigar como lo hizo esta chica? Estaré encantado de leerte en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.